¿Qué es realmente la guerra? ¿Es un impulso del alma humana? ¿Un instinto natural? ¿Una necesidad? ¿Una enfermedad? ¿Un exceso de violencia reprimida que encuentra su cauce? A lo largo de la historia, las respuestas han sido muchas, pero la presencia de la guerra ha sido constante. Está ahí, como una sombra inmensa, acompañando el desarrollo de la civilización desde sus orígenes. La guerra es el gran elefante en la habitación de la historia humana. Nos guste o no, está ahí. Países nacen de guerras, fronteras se dibujan con guerras, imperios surgen y caen en guerras. Incluso el Estado, tal como lo conocemos hoy, parece emerger de sus cenizas. La guerra es una fuerza capaz de moldear instituciones enteras. No se trata únicamente de combates, sino de organización, dominio y poder. Durante mucho tiempo se habló de contratos sociales primordiales, de acuerdos entre hombres libres que decidían organizarse. El inglés John Locke y el francés Jean-Jacques Rousseau se esforzaron por promover esta idea, de la que las grandes ideologías modernas como el liberalismo, el comunismo y el republicanismo bebieron, convirtiendo a este supuesto contrato en un dogma de fe. Sin embargo, cuando se observa la historia con más detenimiento, esta imagen idealizada empieza a resquebrajarse. Cada vez más pensadores comenzaron a preguntarse si el Estado no habría nacido, en realidad, no del acuerdo, sino del conflicto. Sociólogos y antropólogos como Franz Oppenheimer, Robert Carneiro, James Scott, entre otros, han documentado cómo la guerra está en el alba de la construcción del Estado, y muchos van más allá, viendo al Estado como la expresión más elevada del crimen organizado. Los parásitos estacionarios de Mancur Olson, las mafias institucionalizadas de Charles Tilly. Y esta idea, aunque hoy suene provocadora, no es nueva. Mucho antes de los sociólogos modernos, ya había sido intuida por pensadores que reflexionaban no solo sobre el poder, sino sobre la naturaleza moral del hombre. Lo que Olson y Tilly exponen de forma técnica no es otra cosa que lo que dirá San Agustín en La ciudad de Dios en relación al gobierno. Así, si se excluye de ellos la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones? ¿O acaso las bandas de ladrones no son como pequeños reinos? Una banda también es un grupo de hombres bajo las órdenes de un líder, ligada por un vínculo social y que divide su botín según lo acordado. Si por adición de más hombres desesperados esta plaga crece hasta apoderarse de un territorio y establecer un gobierno fijo, haciéndose con ciudades y sometiendo a su población, entonces el título de reino que recibe resulta más conspicuo, y le es concedido abiertamente no porque hubiera disminuido el apetito de riquezas, sino porque ahora se suma a este la impunidad. Elegante y muy cierta fue la réplica que recibió Alejandro Magno de cierto pirata que capturó. Cuando el rey le preguntó qué pretendía al sojuzgar los mares, este le respondió con desafiante independencia: lo mismo que tú cuando sojuzgas el mundo. Por hacerlo yo con un pequeño barco se me llama pirata. A ti, en cambio, que aterrorizas al mundo con una gran flota, se te llama emperador. La guerra es el origen del Estado. De sus cenizas emerge como su nuevo gestor. Por eso Randolph Bourne solía decir: la guerra es la salud del Estado y es durante la guerra cuando mejor se comprende la naturaleza de esa institución. El poder solo puede ser resistido por el poder, y la tendencia por la tendencia, decía John Calhoun en sus disquisiciones sobre el gobierno. La guerra obliga a las comunidades a unirse, a estructurarse, a obedecer. Y en ese proceso aparece una institución que reclama para sí el derecho a decidir quién es el enemigo y cuando la violencia se vuelve legítima. El Estado se convierte así en el gran organizador de la fuerza colectiva, en la entidad que define cuándo matar deja de ser crimen y pasa a ser deber. Desde esta perspectiva, la historia del Estado moderno puede leerse como una larga lucha por concentrar la fuerza en una sola mano. El monopolio de la violencia. La prerrogativa suprema de decidir quién es enemigo y quién no. Y en ese punto, guerra y política se funden. Actuar políticamente frente a otro grupo, a lo largo de la historia, casi siempre ha significado prepararse para combatirlo. Pensadores como Bertrand de Jouvenel, Antoni de Hassay, Dalmacio Negro y Angelo Panebianco han estudiado de sobra este fenómeno. De ahí que el lenguaje político moderno suela expresarse en metáforas de guerra, lucha, combate, enemigos invisibles. No es algo nuevo. Este recurso puede rastrearse hasta las antiguas arengas militares, como las de Alejandro Magno en el motín de Opis, que apelaban a la memoria compartida, las cicatrices y la gloria para movilizar a sus hombres. Hoy ese mismo tono ya no se dirige a soldados, sino a votantes y burócratas, pero el objetivo sigue siendo el mismo: mover voluntades. Desde el punto de vista religioso, incluso el cristianismo, que predica la paz, tuvo que enfrentarse a la cuestión de la guerra.
La tradición cristiana veía en la guerra un producto de la caída, del pecado original, pero ha intentado domesticarla mediante criterios estrictos. Siguiendo a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino, la Iglesia desarrolló la doctrina de la guerra justa, que establece que el uso de la fuerza armada es moralmente aceptable solo como último recurso para la legítima defensa ante una agresión grave, duradera y cierta, buscando restaurar la paz y evitar males mayores. Cuando la guerra deja de ser un recurso excepcional y se convierte en identidad, para el cristianismo, ya no estamos ante una guerra justa. Estamos ante otra cosa. Y entonces aparece la pregunta inevitable. ¿Es la guerra algo natural en el hombre? ¿Una consecuencia inevitable de su naturaleza herida? ¿Un deseo de poder? ¿Un impulso primitivo? ¿O simplemente una herramienta que, una vez creada, nunca pudo dejar de utilizarse? Quizás sea todo eso al mismo tiempo. Lo único seguro es que la guerra ha estado en el origen de muchas cosas. Ha modelado países, culturas y generaciones enteras. Ha definido quién vive y quién muere. Ha marcado la historia humana con una intensidad que ninguna otra fuerza ha logrado igualar. Y es aquí donde entra Bane. Porque lo que a primera vista parece un mercenario brutal, movido solo por la violencia y el lucro, quizá encarna una de las teorías más profundas sobre la guerra como ley natural. Y Bane, ya no solo un villano, sino una hipótesis. ¿Qué ocurriría si esa fuerza tomara conciencia de sí misma? Si adquiriera voluntad. Si tuviera un cuerpo. La historia de nuestro personaje comienza en una isla llamada Santa Prisca. Allí, la guerra no es excepción. Es rutina. El pueblo expulsó a los españoles, a los franceses y a los holandeses, pero la isla es rica en aquello que el mundo codicia. Y donde hay riqueza, hay disputa. Nuestro protagonista nace en medio de esa lucha. No es un accidente, es herencia. Su linaje ha sido forjado en el campo de batalla. Su abuelo lideró la resistencia, luego su padre. Ahora, le corresponde a él. El grupo se llama Cielos Libres. Su bandera muestra el quetzal real, el ave nacional de Santa Prisca. Un pájaro que rara vez sobrevive en cautiverio. Un día, le dice el padre al niño, cuando hayamos conseguido la paz, ese pájaro volará libre. ¿Puedes verlo, hijo mío? El niño ama la isla tanto como su padre. Cierra los ojos e intenta imaginarlo. No ve nada. Pero responde. Sí, padre. Lo veo. Una noche, buscando esa misma visión, come semillas de coba. Se queda mirando la bandera, hasta que finalmente ve algo. Pero en lugar del quetzal, ve a un pájaro terrible. Blanco, ardiente y con el lomo como un cráneo. Despierta gritando. Pasan los años. El niño crece entrenándose y estudiando, y el grupo avanza gracias a su capacidad estratégica. Un martes logran tomar la capital y la mantienen durante 3 días. Por un momento, parece que la paz que su padre soñaba está al alcance. Pero al 4.º día llegan tropas extranjeras y la rebelión es aplastada. Los supervivientes de Cielos Libres son condenados a cadena perpetua en Peña Duro, una prisión infame frente a la costa de Santa Prisca. Entre ellos están el padre y el hijo. En la prisión, el tiempo no trae alivio. El padre repite que la paz llegará, que nunca serán doblegados. Cada noche, la marea fría inunda las celdas hasta casi ahogar a los reclusos, obligándolos a luchar por respirar entre cuerpos que flotan y desaparecen con el agua. El niño aprende a dormir colgado del techo de la jaula para no ahogarse. Aprende a arrancarse las pulgas de la piel al amanecer. Aprende a comer ratas para sobrevivir. Un día, alguien introduce una computadora de contrabando. En la pantalla aparece la imagen de un quetzal real. El niño lo observa con atención, y se horroriza al descubrir que el ave es pequeña, frágil, casi insignificante. Los años siguen transcurriendo. Al 4.º, pese a la fe inquebrantable del padre, algunos hombres se doblegan. Se vuelven contra él. El hijo los somete. Pasan 7 años más. El padre continúa preguntándole si puede ver al quetzal volando libre. Pero algo en el muchacho ya se ha quebrado. Cuando cierra los ojos, no ve al ave de su padre. Ve el suyo propio. Blanco, ardiente, con el lomo en forma de cráneo. Aún así responde. Sí, padre. Lo veo. Tras 11 años en Peña Duro, el niño es ya un hombre. Y junto a los rebeldes pone en marcha un plan imposible. Garrotes hechos con tripas de pescado seco, dagas fabricadas con colas de cucarachas marinas. Bajo su liderazgo, hacen lo impensable. Toman la prisión. Corren rumores de que la isla ha vuelto a cambiar de manos y que todo ha empeorado.
Los hombres irrumpen en la playa y solo cuando aseguran los botes se detienen a mirar el cielo. Ninguno lo había visto en más de una década. Mientras avanzan hacia el interior, el padre le entrega algo al hijo. Una máscara hecha con la bandera. Eres el Quetzal, hijo mío. El pájaro de nuestra visión. De la paz. Hoy es el día. El padre llora, aunque esconde las lágrimas bajo la gorra. Sí, responde el muchacho. Pero mientras cruzan la bahía, él no piensa en paz. Piensa en estrategias. En líneas de ataque. En cómo tomar la playa y luego la capital. Y entonces, al acercarse a la costa, no ve tanques ni tropas. Solo un hombre vestido de blanco, bajo el sol, que le dice, bienvenido a casa. Lo llama por su nombre y le hace una oferta. Desde el otro extremo de la playa, el padre observa inquieto. Cuando está a punto de intervenir, el muchacho termina la conversación. El hombre de blanco sonríe, se toca el sombrero y se marcha. El helicóptero se eleva y el padre suspira aliviado. Solo quiere abrazar a su hijo. Y lo abraza. A sus ojos, sigue siendo un niño. El hijo le devuelve el gesto. ¿Puedes verlo, padre? Pregunta el hijo, ¿tu sueño de paz? Lo veo, responde el padre. Lo veo en ti. Con ese abrazo el ritual concluye. El muchacho termina de forjarse, adopta su propia visión. Destruye para siempre la imagen del Quetzal real, pequeño y frágil. Y asesina a su padre. Ahí es donde comienzan los verdaderos registros de él. Un avión diplomático explota sobre Guangzhou. Un periodista asesinado en Dubái. Piratas son masacrados en las rutas marítimas en el Mar Rojo. Aquí es donde la figura conocida como Bane emerge. Una figura que deja una constelación de muertes sin resolver. Un pájaro con la forma de un cráneo. Su cola hecha de dientes. Se sometería a un experimento. El líquido que ahora corre por sus venas no solo fortalece su cuerpo, somete sus propias células a su voluntad. Ahora su cabeza almacena todas las tácticas de guerra de la historia. Es una biblioteca bélica viviente. Ya no lucha por la paz, se ha convertido en el pájaro de su visión hace mucho tiempo. No es el Quetzal de su padre, sino esa cosa terrible y ardiente de aquella noche en la selva. El pájaro de cráneo blanco. Ahora, años después, por fin lo entiende. Sabe lo que es ese pájaro. Es la criatura que aparece una y otra vez en las culturas antiguas. El ave que muere en fuego y renace de sus propias cenizas. El gran fénix. Y el fuego a través del cual los hombres se queman y renacen es la guerra. Bane es su mayor discípulo. Un monumento a ella. La pregunta con la que iniciábamos este video, Bane la responderá a través de su propia existencia. La guerra como vocación. Para algunos, la guerra es un fracaso. Para él, es una ley universal. La vida es lucha. La paz es estancamiento. La guerra es movimiento. Lo que le dijo el hombre de blanco en la playa aquel día no lo sabemos con exactitud. Pero se puede afirmar con seguridad, que ambos sabían que la paz, aunque podría durar lo suficiente como para tener un hijo y verlo caminar por la playa, terminaría, y la guerra tarde o temprano volvería a reinar en la isla. Podía imaginarse a Santa Prisca prosperando, pacífica y libre. Pero para eso, debía abandonar la paz como punto de referencia, y poner sus ojos más allá. La guerra misma como paz. La paz como preparación para la guerra. Vivir por ella y para ella. Eso era lo que el hombre de blanco le ofrecía. Estabilidad a cambio de asumir lo inevitable. Esto nos lleva a una pregunta un tanto incómoda. ¿Y si Bane fuera, en el fondo, una alegoría de aquello que describimos al inicio, de la guerra y la construcción del Estado? Exagerado, desmesurado, casi grotesco, pero reconocible. La representación brutal del señor de la guerra. Una especie de semidios nacido del conflicto. Tal vez la extrañeza con la que observamos la guerra y al Estado en nuestra vida cotidiana se refleja en cómo la gente de Santa Prisca se relaciona con él. De vez en cuando, Bane regresa a la isla para ver a su familia. Y la isla prospera. Ve a muchas personas pasar por las calles. Le sonríen cuando lo ven. Tiene esposa e hijos, y ellos corren felices a recibirlo cuando llega a casa. Porque lo saben, aunque no entienden quién es, ni a qué se dedica. Saben que gracias a él, viven mejor. Algunos hombres construyen la paz. Otros se convierten en el precio que hay que pagar por ella. Bane eligió lo segundo. Rompió su espalda y la ofreció a ese dios celoso que exige sacrificios constantes. La guerra. Y entonces entendemos algo inquietante. Bane no es tanto una anomalía, sino una ofrenda. Y en el fondo, ¿no es eso mismo lo que llamamos Estado?
Conociendo su historia, ahora toca medir su poder. Porque una cosa es la teoría, y otra muy distinta es lo que ocurre cuando esa teoría empieza a golpear. Incluso sin hacer uso del veneno, Bane posee una fuerza claramente sobrehumana. Puede exprimir cabezas como si fueran tomates. Pero lo verdaderamente aterrador no es su fuerza. Es su precisión. No pelea como un animal. Pelea como un cirujano. Fue capaz de derrotar a Batman empleando técnicas avanzadas de combate, desactivando el movimiento de sus extremidades, una a una, con simples toques en puntos vitales. Y todo eso, recordemos, sin activar aún el veneno. Si la diferencia entre Batman y Bane ya era monstruosa mientras el mercenario solo disponía de sus conocimientos de artes marciales, al emplear el veneno, el abismo se ensancha aún más. ¿Pero de qué se trata el veneno? La información sugiere que el veneno que corre por sus venas es una mezcla de ácidos, proteínas, activadores compuestos y citocinas. No solo aumenta su fuerza, le otorga control absoluto sobre su propio cuerpo. Sus células obedecen su voluntad. Pero el verdadero salto ocurre en su mente. Donde antes había límites, ahora hay expansión ilimitada. Puede almacenar bibliotecas enteras. Conoce todas las formas de combate, todas las armas, todas las guerras registradas. Desde las estrategias de los reyes sumerios hasta la doctrina algorítmica moderna. No hay plan que no haya estudiado. No hay estrategia que no conozca. Por lo que se sabe, la mayoría de los sujetos mueren durante el procedimiento. O la operación los mata, o el veneno mismo es el que hace el trabajo. Bane es la referencia. Y su misión consiste en traer sujetos que puedan convertirse en guerreros a su imagen y semejanza, para que trabajen para el hombre de blanco y sus aliados. Se dice que hay muy pocos como el propio Bane. Hay uno en Rusia al que llaman KGB-Ars, otro en Oriente Medio, y uno cuyo nombre clave es Deathstroke. Ninguno de estos especímenes ha sido capaz de sobrevivir al procedimiento completo como Bane. No obstante, se puede afirmar con seguridad que cada uno se transformó en algo nuevo tras el experimento. El mercenario considera a Bruce como el único digno de suplantarle, su sucesor. Por eso busca quebrarlo, no solo en combate, sino mental y espiritualmente. De hecho, llega a hacer la afirmación categórica de que Batman será el nuevo Bane, y por eso para él, Batman no es un trabajo más. Siente que es su proyecto personal, y el que le permitirá descansar de las órdenes del hombre de blanco. Mientras Batman estuvo encerrado en Arkham, Bane lo derrotó en numerosas ocasiones. La mayoría de las veces bastaron unos pocos golpes. A veces, uno solo. Y cuando Bruce finalmente salió de Arkham, la diferencia no hizo más que volverse obscena. En uno de sus enfrentamientos, Bane recibió de lleno la explosión de varios autos y camionetas. La detonación lo envolvió por completo. No sufrió un solo rasguño. Acto seguido, avanzó entre el humo, y lo que vino después fue una ejecución. Brutalizó a Bruce como nunca antes. Le cercenó las extremidades con su propia hacha y le desfiguró el rostro por completo. Pero, ¿qué hace tan impactante esta superioridad monstruosa sobre Batman? Tal vez baste con repasar lo que el propio Bruce es capaz de hacer y de soportar. Batman posee capacidades físicas sobrehumanas. En una sesión de entrenamiento fue capaz de destrozar una bolsa de arena con sus propias manos, sin mayor esfuerzo. Puede neutralizar a múltiples enemigos al mismo tiempo, sujetarlos y lanzarlos como si no pesaran nada. Su traje incrementa todavía más ese poder y resistencia. Disparos a quemarropa rebotan. Fue capaz de recibir en el rostro la explosión de un RPG, y salir intacto. En otra ocasión resistió el fuego directo de un lanzallamas. Después cayó desde un edificio. Y al tocar el suelo, soportó la ráfaga de una ametralladora pesada. Incluso tras ser atropellado por un auto de policía a toda velocidad, logró mantenerse en pie. Horas después, tras coserse él mismo las heridas de esa noche, saltó desde una avioneta en movimiento, a varios cientos de metros de altura, aterrizando sobre un yate sin sufrir daño aparente. Y cuando ese yate explotó, sobrevivió también. Quedó inconsciente, sí. Pero considerando la magnitud de la detonación, su recuperación fue casi inmediata. Este es el hombre al que nos referimos. Y aún así, en forma base, sin hacer uso del veneno, Bane supera con creces sus estadísticas físicas. Por eso no sorprende que pueda enfrentarse él solo a tropas enteras de soldados y dejar tras de sí un campo de guerra, camiones volcados, estructuras reducidas a escombros, cuerpos irreconocibles. Pero Bane, no solo es una máquina de destrucción imparable. Tiene una faceta aún más aterradora. La de cirujano.
Para quebrar mentalmente a Bruce, atacó a sus aliados. Y fue particularmente cruel y quirúrgico con Oswald Cobblepot. No le dejó un solo hueso intacto. Los pulverizó todos, pero sin dañar los órganos vitales. Si Oswald sobrevivía, mediría casi 60 centímetros menos. Una vida entera de dolor constante. Pero aún queda una pregunta. ¿Puede este monstruo volverse todavía más fuerte? La respuesta es sí. Los científicos de Arkham lograron presionar su sistema más allá de lo previsto. Forzaron su organismo hasta alcanzar lo que llamaron su máxima infusión. Según sus propias palabras, jamás imaginaron que un cuerpo humano pudiera sostener semejantes niveles. La doctora Arkham lo resumió de forma simple. Es un maldito unicornio. Incluso Bruce, que ya era el resultado de un experimento superador, queda corto frente a él. Y la diferencia se entiende mejor con un dato concreto. En un estallido de poder, usando el veneno, Batman fue capaz de derribar una noria completa en un parque de diversiones con una sola embestida. Esa es la escala. Ahora elevémosla. Durante la pelea final, convocado a un estadio para el enfrentamiento definitivo, Batman colocó una serie de explosivos estratégicos que provocaron que un rascacielo entero colapsara sobre Bane. El edificio cayó. El polvo cubrió todo. Y cuando se disipó, Bane seguía de pie, sin un rasguño. Momentos después soportó la embestida directa del Batmóvil. No solo resistió el impacto, eventualmente, lo levantó y lo lanzó por los aires con facilidad. Y no hablamos de un automóvil común. Hablamos de una máquina diseñada para atravesar y aplastar cualquier cosa que tenga delante. En su forma de abominación, su cuerpo alcanza un nuevo umbral. Se enfrentó a Killer Croc, y estuvo a punto de matarlo. Y eso es significativo. Porque en su primer enfrentamiento, aún en las inmediaciones de Arkham, Killer Croc, mientras Bane se encontraba con el veneno activo, fue capaz de noquearlo de un solo golpe. Una proeza descomunal. Eso coloca al cocodrilo mutante en un rango físico monstruoso, comparable al de Bane antes de su progreso final. Pero después de la máxima infusión, esa comparación deja de ser válida. Ya no estamos hablando de un hombre mejorado. Estamos hablando de algo que superó el límite. No es de extrañar, entonces, que Killer Croc se salvara de una muerte segura solo por la intervención de Batman. Bruce atacó por la espalda. Un corte preciso a la altura torácica. La columna quedó seccionada. Bane ya no podía usar las piernas. Para cualquier otro, ese habría sido el final. Para él, fue el comienzo. Incluso en ese estado, frente a la mirada atónita de la doctora Arkham, superó cualquier límite imaginable. El título de abominación dejó de ser una exageración. Se volvió descripción literal. Sus músculos comenzaron a desgarrar la piel. Se expandieron. Reventaron. Crecieron hasta que su cuerpo ocupó una porción absurda del estadio entero. Pero no era solo tamaño. Era potencia. Su fuerza superó todo lo visto hasta ese momento. La doctora Arkham apenas podía procesarlo. Sus células ya no solo se autoreparaban. Habían regresado a un estado casi embrionario, indiferenciado. Bane era un milagro biológico. Un imposible. Pero incluso los milagros tienen un límite. No contó con la sobrecarga. Bruce utilizó el propio veneno contra él. Dosis adicionales. Más presión. Más poder del que su sistema podía tolerar. Y entonces, colapsó. El cuerpo no resistió. Estalló en una masa informe de carne y tejido. Y aún así, seguía con vida. Consciente. Esperando. Todo indica que regresará. Y con su familia asesinada por el hombre de blanco, lo más probable es que vuelva sin nada que lo ate. Más brutal. Más frío. Más absoluto. Pero eso, todavía está por verse. Ahora bien. En términos concretos, ¿cuánto poder estamos viendo aquí? Con las hazañas directas y el escalado que hemos analizado, Bane se mueve con facilidad en una categoría capaz de derribar grandes edificios. La velocidad de Bane no es un detalle secundario. No estamos ante un enemigo cuya única virtud sea la fuerza bruta o la resistencia descomunal. Su velocidad está al mismo nivel que el resto de sus estadísticas físicas. Incluso sin hacer uso del veneno, fue capaz de burlar y humillar la velocidad de Batman. Y estamos hablando de un Batman que ha demostrado moverse tan rápido, o más, que las balas. Se lo ha mostrado esquivando múltiples disparos a quemarropa, e incluso ha llegado a bloquear y desviar balas en pleno desplazamiento. Ese es el punto de partida. Ahora añadamos el veneno. Con la amplificación activa, su velocidad se incrementa todavía más.
Y lo verdaderamente sorprendente ocurre en su forma de abominación. A pesar de que su masa muscular crece hasta proporciones absurdas, su velocidad no disminuye. No se vuelve torpe. No se vuelve lento. Todo lo contrario, se vuelve más rápido. Durante el combate final, puede verse cómo es capaz de interceptar a Batman en pleno movimiento. Lo captura de su capa, y acto seguido, lo sacude por el estadio como si fuera un trapo. Más adelante, en su enfrentamiento con Killer Croc ocurre algo aún más revelador. Recordemos que Croc mantuvo un combate con Bane con el veneno activo, y fue capaz de sorprender al propio Bane, ignorando por completo su velocidad de reacción antes de la evolución final. Sin embargo, tras alcanzar su estado de abominación, esa brecha desaparece por completo. Croc ya no puede seguirle el ritmo. Y en su explosión final de poder, la velocidad de Bane es tal que ni siquiera permite reacción alguna. Batman apenas percibe el movimiento antes de ser aplastado contra el suelo. Si partimos de la base de que ya superaba reacciones comparables a proyectiles balísticos, y añadimos múltiples amplificaciones posteriores, la conclusión es evidente. Estamos ante un personaje que, en su punto máximo, se mueve con facilidad en rangos supersónicos. Ahora bien, para concluir, hablemos de sus habilidades especiales. Bane no es solo fuerza bruta. Es, ante todo, un guerrero. Fue criado entre trincheras y campamentos, y su mente se formó en el conflicto. No piensa como un mercenario común, sino como un estratega. Es capaz de organizar milicias con armas improvisadas, fabricadas con huesos y restos, y convertirlas en fuerzas funcionales. El veneno no solo potencia su cuerpo, potencia su mente. Su cerebro almacena técnicas de combate, tácticas y planes bélicos hasta un punto casi absoluto. No se limita a reaccionar, anticipa. En cierto sentido, puede adentrarse en la estrategia de sus adversarios antes de que estos la ejecuten. A esto se suma un conocimiento profundo del cuerpo humano. Combinado con su dominio de artes marciales, puede inmovilizar extremidades con apenas tocar puntos vitales. Pero el veneno va aún más lejos. Le permite dominar su propio cuerpo. Controlar músculos y tejido celular a voluntad. De ahí su capacidad para aumentar su masa corporal, modificar su tamaño y multiplicar su poder destructivo. En su forma de abominación, este control alcanza otro nivel. Desarrolla un factor regenerativo extremadamente elevado. Cuando Batman le arranca un ojo, este vuelve a crecer casi de inmediato, y en múltiples ocasiones regenera extremidades completas. Hablamos de un nivel de regeneración considerable. Un dato no menor. Incluso después de sobrecargarse con veneno y estallar, reducido a una masa amorfa de carne, puede permanecer con vida. Todo parece indicar que, con el tiempo suficiente, podría recomponerse. Ahora, si necesita ayuda o no para volver completamente funcional, es algo que queda en el terreno de la especulación, pero vale la pena mencionarlo y tenerlo en cuenta. En resumen, gracias al veneno, Bane puede almacenar cantidades absurdas de conocimiento, amplificar sus capacidades físicas, controlar su masa corporal y regenerarse a un nivel notable. No es solo fuerte, es peligroso. Y esto nos lleva a una pregunta interesante. Comparado con otros personajes que han pasado por el canal, ¿dónde se situaría exactamente Bane? Desde mi punto de vista, esta versión podría considerarse sin demasiados problemas un top tier en universos como Baki, Kengan Asura, Kengan Omega, The Breaker o Toad. Evidentemente, todo dependerá de la saga y del momento concreto dentro de cada serie. En algunas etapas sería prácticamente imparable. En otras, especialmente en los arcos más recientes de Baki y Kengan, donde la escala de poder ha aumentado considerablemente, podría encontrarse en desventaja frente a ciertos monstruos del verso. Aún así, por fuerza bruta, resistencia, velocidad y habilidades especiales, Bane se movería con soltura entre los pesos pesados de estos universos. En fin, chavales, espero que les haya gustado. Puede que después de toda esa reflexión alguno espere que ahora me ponga a explicar mi postura personal sobre el Estado, la guerra y la legitimidad política, pero si empiezo con eso, este video deja de durar media hora y se convierte en un podcast de 3 horas que nadie pidió, sobre por qué el Estado de Israel es un Estado ilegítimo XD. Así que mejor lo dejamos ahí. Si les gustan estos videos donde mezclamos filosofía con cosas frikis, háganmelo saber. No prometo que todos los videos vayan a ser así a partir de ahora, ya que no todos los personajes dan para ponerse existencial, pero de vez en cuando creo que puede salir algo interesante. Los leo en comentarios. Y ahora sí, me retiro. Adiós.